Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos al último episodio del año del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cava, que como cada semana tenemos la posibilidad de conversar a la distancia con Muki Tenenbaum, el Observador Internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Listo, el año está ya cocinado y, ¿cómo se llama? Y envuelto y listo para mandar. ¿Te parece? Me parece muy bien. El año está cocinado, envuelto y listo para mandar. ¿Qué año hemos tenido? Bueno, tuvimos un año interesante. Aparte, la base, como siempre, del año que viene, que es el único que importa ahora, ¿no? Esto se lo dejamos a los historiadores. Y fue un año movido, fue un año signado todavía por toda la guerra de Medio Oriente, empezando con Gaza e incluso terminando con la sorpresa siria. Fue el año en que vimos que muchos tigres demostraron ser de papel, empezando por Irán, pasando por Hezbollah y siguiendo por China. La sorpresa de la economía china derrumbándose y los chinos, del gobierno chino, el gobierno comunista, tratando de salvar lo que yo creo, y lo que vamos a ver después sobre el futuro, es ya insalvable. Creo que se está convirtiendo en inexorable lo que está pasando en China, y creo que haber estado... la pregunta es, ¿lo de Siria es el muro de Berlín? Bueno, la historia no, como dice Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. No, no es él, pero podría ser él, ¿sí? Podría ser el principio de eso. Creo que esta es la gran historia de este año, y la inteligencia artificial, que siguió siendo la vedette en muchos temas. Incluso tenemos noticias astronómicas interesantes, etcétera, pero estas son, yo te diría, las noticias del año. Podríamos recorrer un poquito el mundo a través de lo que pasó este año. Podemos pensar que lo que sucedió hace un poquito más de un año, que fue el ataque de Hamas en la Franja de Gaza, fue la primera ficha de una serie de fichas de dominó que se fueron cayendo a lo largo del año. Sí, yo creo que cuando pasa el 7 de octubre y un poco después, nadie se dio cuenta del proceso que había empezado, ¿sí? Fue un proceso que en algún lugar, no sé si no influyó también sobre la elección de Donald Trump. Es decir, muchas de las cosas que ocurrieron este año, y Donald Trump, por supuesto, la elección de Donald Trump es una gran sorpresa, tienen que ver con esa decisión de Hamas, porque fue una decisión de Hamas, de tirarse a la pileta y hacer lo que hizo, confiando en que eso va a llevar a una sucesión de actos que van a terminar con el triunfo de Hamas sobre Israel. Y lleno de ideas, conceptos que luego se demostraron que eran, por supuesto, sueños, ¿sí? El problema de Hamas es el problema de muchos de estos movimientos religiosos que confunden la realidad con la fe. Y entonces, cuando no hay suficiente realidad, la rellenan con fe. Y cuando llegan los momentos, la fe no sirve para nada, y lo único que queda es la realidad, ¿no? Lo decíamos, lo fuimos diciendo a lo largo del año. Muchos reclamaban la respuesta de Israel. Israel se tomó un tiempo para ir respondiendo, y cuando empezó la respuesta veíamos que iba mucho más allá por ahí de lo esperable, y me parece que con el correr del tiempo y con el de las respuestas y con el correr de los hechos, evidentemente la situación era mucho más compleja que el avance de Hamas en la Franja de Gaza y el secuestro de esas centenas de personas. Bueno, a ver, recordemos, inmediatamente después de la masacre de Hamas, Hezbollah empieza a bombardear todo el norte de Israel, haciéndolo invivible, exigiendo o haciendo que el 10% de su población se tenga que desplazar a vivir fuera de sus casas durante un año entero, con mucha presión sobre Israel, por un lado, para terminar con Hamas, y con la presión mundial. No sé, una de las cosas que vivimos fue... creo que niveles de presiones diplomáticas y cuasi diplomáticas que vimos este año sobre Israel, yo nunca la vi prácticamente fuera de la época de Sudáfrica, todavía recién. Estamos hablando de los años 90. Con un país bastante determinado a terminar con Hamas, y con un nivel de efectividad increíble. Es decir, la decía, no se puede eliminar a Hamas. Bueno, está muy cerca de estar eliminado, eliminó todos sus jefes. Y luego con Hezbollah, y pensaron de que Israel iba a llegar a un acuerdo, que con Hezbollah, que si había cese de fuego, Hezbollah dejaba de bombardear. Y bueno, después vimos lo que le pasó a Hezbollah y lo que le pasó a Irán.
Ahí empezamos a ver el dominó. Y la pregunta es, ¿cuál es la próxima ficha de dominó que se va a caer? ¿Y cuál pensás que es la próxima ficha que se va a caer? Yo creo que lo primero es todavía va a caer Irán mismo. Yo creo que el régimen de Irán este año, no sé si va a sobrevivir este año. Yo no digo que seguro caiga, porque por supuesto muchas cosas pueden pasar, pero Irán perdió básicamente a su aliado principal, que es Rusia. Y cuando digo perdió es desde el momento que perdió Siria, y perdió Hezbollah, y perdió Hamas, y Rusia se escapó de Siria, porque lo que vimos es Rusia escapándose de Siria, ¿sí? Vemos a Irán, el régimen en Irán, quedándose sin aliados. Y la lógica es que cuando asuma Trump, y el hecho de que el Grossi del Comité Nuclear de las Naciones Unidas anunció que Irán está al borde de tener una bomba atómica, creo que todo eso llevaría probablemente a un ataque o que se caigan solos, sí, pero no veo cómo el régimen este se mantiene en el gobierno sin que le corte muchísimo las alas y que básicamente que lo hagan un país chiquito en cuanto a su poderío. Yo creo que esto 2025 va a traer eso, seguro. Y después está la madre de todos los dominós, que es China, el Partido Comunista Chino, ¿no? Claro, claro, claro. Recién mencionabas a Rusia. ¿Cómo pensás que va a resolverse o a escalar o a empeorar o a continuar la situación entre Rusia y Ucrania, teniendo en cuenta que Donald Trump está a semanas de asumir? Bueno, Zelensky tiene una ventaja que a mí me sorprende. Es un tipo extremadamente pragmático. Y cuando se dio cuenta que asumió Trump, fue a verlo, habló con sus socios europeos y está claro que sin Estados Unidos a Ucrania no resiste. Y para él también está claro. Entonces, Trump le mandó decir, mira, si te sientas a negociar, yo te ayudo, si yo te sigo mandando armas. Pero lo que Trump quiere es un arreglo, y creo que el arreglo se vislumbra ya, y va a ser que los territorios que ganó Rusia, y esto es una pregunta, los territorios que ganó hasta hace cuánto, ¿sí? Ujú. Se los queda Rusia y con eso se termina la batalla. Y la pregunta es qué garantías tiene Ucrania que Rusia no empiece una guerra de vuelta. Yo supongo que como no puede entrar en la OTAN, porque eso Putin no va a permitir, que haya un acuerdo como el que tenía Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial con Inglaterra y Francia. En este caso sería con Francia, Inglaterra, Polonia quizás, o Italia, 3 o 4 países, que se comprometan a defenderla en caso de que Rusia vuelva a atacar. Yo creo que por ahí va a ir el acuerdo. Los ucranianos van a no van a aceptar el cambio de soberanía, pero sí aceptarían el cambio de control. Va a ser muchas palabras y la guerra probablemente se termine. Está todo el pedazo de Kursk que tiene todavía Ucrania de Rusia, y yo supongo que eso va a ser intercambiado por algunos cientos de metros cuadrados. Rusia sigue avanzando, para los que no siguen el tema, y cada vez se lleva un pedacito más de Ucrania. Tiene cantidad de soldados ahora ilimitada, porque conozco con norcoreanos, es una cantidad brutal de soldados. Destruyó todo el sistema energético a Ucrania, así que va a pasar un invierno muy frío, muy, muy complicado. Probablemente el acuerdo se llegue que lleguemos a un acuerdo bastante pronto. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Bien, bien. Fuera de lo que es este conflicto con Ucrania, ¿puede llegar a haber algún tipo de modificación en la situación de Rusia? ¿Corre riesgo el liderazgo de Putin? No, yo creo que primero que todo liderazgo corre el riesgo del tiempo, ¿sí? Al final te morís. En el mejor de los casos, en el peor medio se enferma y después se muere. Así que eso es, digamos que eso está siempre en las cartas, pero no corre, y al contrario, sería una victoria para él. El problema de él es que si se le levantan las sanciones, Rusia va a exigir que en cualquier acuerdo se levanten las sanciones, porque la parte económica se está complicando y cada vez más, el rublo se devaluó mucho, y su aliado China empieza a tener problemas serios. Entonces yo supongo que él va a intercambiar mucho por esas sanciones. Mucho es aceptar, por ejemplo, como te dije, ese pacto de defensa, y quizás algunas otras cosas más, porque no le va a quedar más remedio. Creo que está debilitado Putin. Creo que Putin tiene que poder rearmar la economía, y si tiene sanciones encima no va a poder. Así que es ese tema, Putin, especialmente porque necesita tener más independencia ahora de China, cuando China cada vez está en una situación más difícil, ¿no? Situación de China. Vos decís, China es como el rival más importante que tiene Estados Unidos, o el potencial conflicto más importante que tiene los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de China en este momento? La situación de China es cada vez peor.
A ver, recordemos lo que hizo Xi los últimos años, ¿sí? Porque es importante para entender por qué estamos donde estamos. China está manejada, para el que no sabe con detalles, por el Partido Comunista. El Partido Comunista está en todos los estratos, en todos los lugares, en toda la vida, y mantiene un control férreo sobre lo que se dice, lo que se hace, y si pudiera también lo que se piensa. En algún lugar, si controlan lo que se dice, muchas veces controlan lo que se piensa. Es decir, es una dictadura bastante fuerte, es como si hubieran agarrado el libro 1984 y lo hubieran usado de manual. Es un lugar bravo, ¿sí? No es Corea del Norte, porque siempre puede ser peor, pero es un país con muy pocas libertades y con un sistema de vigilancia muy grande. Por otro lado, históricamente los partidos comunistas son democráticos, mirá dentro de los partidos, adentro, ¿sí? Siempre se vota. Stalin perdió votaciones en lo que llama el Politburo, en la parte del gobierno del Partido Comunista. Y Xi decidió de que va a concentrar todo el poder con sí mismo, porque él pasó un momento de mucha vergüenza en el 2018 cuando fue a visitar, 2019, fue a visitar a Trump, y mientras estaba reunido, Trump hizo un ataque contra Siria, lo hizo pasar vergüenza, un momento muy difícil. Él volvió a China y recibió muchas críticas, y ahí se dio cuenta que no puede permitir que esto pase, y empieza un plan bastante, yo te diría, mirándolo demente, de concentrar todo el poder en sus manos, es decir, eliminar a todos los competidores, todas las personas que lo criticaban y sacarlos, hacerlos desaparecer, cosa que te acordás que hizo desaparecer a ministros de Relaciones Exteriores, a dos ministros de Defensa, y después a los capos de la tecnología, ¿sí? Jack Ma, el dueño de Alibaba. ¿Te acordás, Horacio, no? Claro. Y empiezan a desaparecer y a meterlos en la cárcel a los tipos de tecnología, y empieza a haber como una cosa que él lo llama el ataque contra la corrupción, porque la corrupción es lo que le hace mal a China. Yo te diría que en el caso de China, la corrupción en una dictadura sí es el aceite, el lubricante que la deja funcionar, pero eso es un tema para pensar en otro momento. Pero entonces, haciendo todo esto, China empieza a hacer, Xi, empieza a mostrar su lado más belicoso, amenaza en el mar de la China a zonas que están, una zona de agua que quieren controlar ellos y no Filipinas, Vietnam, que hay varios países discutiendo el tema, se ponen agresivos, traen barcos de guerra, amenazan a Taiwán, traen barcos de guerra a Taiwán, sigue con la idea de utilizar lo que se llama el imperialismo económico, prestar plata y después, como el otro no puede pagar, como la mafia, ¿sí? Como los países no pueden pagarles, se quedan con pedazos del país. Y eso trajo muchísimos resquemores y mucha irritación. Irritó mucha gente, sí. Cuando finalmente el sistema económico de él, que por supuesto está basado parte en la intervención del Estado, la intervención del Estado es tan grande que termina derrumbando la economía china porque la gente era toda una burbuja, entonces la burbuja inmobiliaria se desmorona, la gente había comprado departamentos, no puede comprar, no puede pagarlos, se quedan sin departamentos, no se los dan, y empieza una recesión. Y estamos en el medio de una recesión fuerte en la que tiene Xi un problema básico. El Partido Comunista tiene un acuerdo tácito con la gente. Yo te doy prosperidad, vos no te metas en política. Ese es el acuerdo tácito. La prosperidad se cortó. La pregunta ahora es, ¿qué va a hacer el otro lado? ¿Sí? Y yo creo que ahí tenés varios puntos donde ves a China frente a un precipicio. Yo te diría, no necesariamente de 90 grados, ¿sí? Pero una pendiente bastante brava, que creo que eventualmente va a terminar con el Partido Comunista. Nos corremos un poquito y nos acercamos un poco a Corea. Tanto Corea del Norte como Corea del Sur fueron noticias, sobre todo Corea del Sur, noticias bastante particulares en las últimas semanas del año. ¿Qué situación imaginás que puede haber ahí? Corea del Sur es un país especial, tiene algunas cosas, algunos paralelos con el Estado de Israel en cuanto a la amenaza de seguridad permanente, vivir bajo la sombra del enemigo. Es un país que tiene una base americana adentro de la capital. La capital federal, la capital Seúl, tiene adentro una base militar americana muy impresionante, muy grande. Es un país que está en guerra, pero donde la gente prefiere no pensar en el tema, y ya trató de varias formas de negociar con la gente de Corea del Norte, pero bueno, ya sabemos quién es Kim. Corea del Sur está pidiendo ahora que le pongan armamento nuclear, que Estados Unidos estacione armamento nuclear para disuadir a Corea del Norte. Eso no va a terminar bien, seguramente, no es una buena idea, pero tiene un problema serio. En 2025 Corea del Norte no va a invadir Corea del Sur, eso estoy convencido, pero
la presión diaria de hacer cosas, de amenazar, se va a sentir, se siente en Corea del Sur, pero no veo un año muy especial en 2025 para ellos, ni tampoco para Corea del Norte, fuera de hecho de que sus grandes patrones, China y ahora Rusia, no están en la mejor de las condiciones, pero Corea del Norte se arregla con poco, ¿viste? Son muy frugales. Así que no veo ahí un cambio importante. ¿Vamos para Europa? Hacemos una Claro. referencia de todo lo que pasó en Europa. ¿Por dónde empezar? Empezamos por Francia, que volvió a caer el gobierno de Macron. Sarkozy fue encontrado ayer culpable finalmente y va a la cárcel en Francia. En España, Pedro Sánchez, todos los días está por caer el gobierno de él, todos los días. Todos los días ya hay una crisis, ya se cae, no se cae. Y cada vez toma posiciones más y más y más de izquierda, en leyes cada vez menos acorde a la línea central de lo que lo ve la Unión Europea, ¿sí? Toma posiciones incluso diplomáticas en contra de Trump, en contra de Netanyahu, y tiene en el gobierno un partido de extrema izquierda, es miembro del gobierno de él, ¿sí? Y además un rejunte de partiditos chiquitos, 2 de ellos de derecha también, realmente una ensalada coaliciónica con la que él aguanta. Pero España, por otro lado, salió el país del año. En el The Economist dijo que es el país que mejor le fue muy bien económicamente a España, y el turismo está detrás de todo esto, ¿sí? Es decir, es la base de todo. España sabe manejar turismo, un país, en ese sentido, yo te digo, yo estuve por supuesto muchísimas veces, y tiene una vocación de servicio esa gente, y se siente. Entonces cuando viene un turista se siente que lo agasajan a él personalmente, es muy, muy efectivo. Bueno, de Francia ya te dije, Francia va a ir de coalición en coalición, lo que pasa es que todavía quedan 2 años y medio de la presidencia de Macron, así que vamos a seguir viendo mucha inestabilidad en Francia. Tiene problemas serios económicos en este momento, tiene un déficit importante, los bonos de Francia valen menos que los de Grecia. Uno de los 2 motores de Europa no está pasando bien, y Alemania, que es el motor de Europa, está en una situación bastante difícil, en medio de una recesión económica otra vez de vuelta, y con el gobierno que acaba de caer de Scholz, y con elecciones en febrero, que probablemente va a ganar la derecha. La pregunta es si va a necesitar a la ultraderecha para gobernar. Así que en Alemania vemos eso, además, como te digo, una recesión económica y muchos países que dependen de la salud. Si Alemania estornuda, toda Europa se resfría, ¿sí? Después tenés a Italia, que le está yendo muy bien, muy bien. La primera vez que veo hace muchos años. Y la popularidad de la primer ministro Meloni es en alza, con supuesto con una relación ¿cómo se llama? Que lleva a los pasillos de los chismes con Milei. Sí. Pero le está yendo mucho mejor de lo que parecía. Inglaterra cambió de gobierno, el Reino Unido, y es un desastre. La verdad que eso cada vez se pone peor. El nuevo gobierno de izquierda está implementando medidas que todos sabemos que económicamente al final fracasan, y están medio empecinados a hacerlo porque ganaron con una mayoría muy grande. Así que los que ya habían, el daño que ya había infligido los conservadores, los del Labour, los laboristas, los socialistas van a terminarlo, ¿sí? Van a seguir. Esto no tiene, yo creo que es un año malo. Es un año malo porque van a aparecer los aranceles de Trump. Y es un año malo porque le va a exigir a Europa que pase de gastar el 1,5 al 2%, o más bien el 1,5 en defensa, obligarlos a pagar el 3, el 4 o el 5. Y cualquier país que se resista probablemente no va a poder exportar a Estados Unidos, con lo cual es bastante grave la situación de Europa. Yo no veo un buen año para Europa, y además con el arreglo de... Lo único bueno es que si se llega a un arreglo en el tema de Ucrania van a tener menos gastos por ese lado, pero Europa va a tener que empezar a hacer las cuentas. ¿Qué es más importante? ¿Que la defiendan o que la defiendan en caso de invasión rusa, etcétera? O su sistema social, el Estado social, ¿no? Las jubilaciones, las vacaciones. Francia, la gente se toma 6 semanas de vacaciones. Yo no le veo eso futuro en el mundo de Donald Trump, pero veremos. Sí, claro. Buki, recién mencionaste a la pasada a Grecia. Grecia en algún momento era como la oveja negra de Europa, todo lo que no estaba bien. Recién dijiste los bonos de Grecia cotizan mejor que los bonos de Francia. Y hace mucho tiempo que Grecia no es noticia por desmadres económicos. ¿Qué pasó en Grecia?
En Grecia vino un gobierno de un tipo muy, 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 muy capaz, y que entendía bien de economía, y dijo, bueno, muchachos, la vamos a pasar mal un par de años, parecido a lo que dice Milei, y después nos va a ir muy bien. Y así pasó. Y fíjate qué interesante, los dos países que le fue mejor en la Unión Europea fueron Grecia y España, y los dos por el turismo. Yo creo que el turismo que se está convirtiendo cada vez en una industria más importante. Pensá que si la inteligencia artificial va a empezar a sacar trabajos, la gente se va a quedar sin trabajo, si bien probablemente el Estado lo mantenga, pero esa gente va a tener que hacer algo. ¿Y qué va a hacer? Y bueno, se va a ir a pasear. Es decir, esto no es la pandemia, no se van a quedar en su casa. Así que el turismo es una industria, como lo llaman la única, la industria sin humo. Es una industria que va a seguir creciendo mucho, y estos países como Grecia no solamente les va bien, no solamente están bien administrados, además se sacó la corrupción. El primer ministro fue muy duro con la corrupción, era un país muy corrupto Grecia, y entre las dos cosas hizo de un país modelo. Vamos un poquito hacia el sur, recorremos un poco África. ¿Qué conflictos, qué escenarios, qué pasa en África y qué puede llegar a pasar en el 2025? África, yo te diría, tiene conflictos en ciernes, tiene un conflicto importante entre Egipto y Etiopía por el tema de las aguas del Nilo. Está Sudáfrica, que está en una situación bastante desastrosa, catastrófica económicamente, manejada ahora con un gobierno que por primera vez tiene un pedazo liberal, entonces están liberalizando un poco la economía. Vamos a ver cuánto va a funcionar eso. Tiene una situación de seguridad en las calles terrible, así gravísima, tipo Centroamérica. Está muy mal Sudáfrica, muy mal en ese sentido. El oro subió bastante, así que esto le dio un respiro a la economía de ellos. Después tenés conflictos en Nigeria, tenés conflictos religiosos, pero todos estos conflictos medios yo creo que se van a parar a menos, fuera de algún país africano que decida deshacerse de los chinos cuando los vea débiles, y cuando Estados Unidos empieza a ofrecer su alianza a cambio de que se vayan, que dejen a los chinos que están en franca retirada, que además no tienen ya la plata para andar comprando países. Así que eso, pero yo no veo nada importante que pase en África, por supuesto. Después, por supuesto, pasan cosas, sí. Claro, claro. Sí, yo no tengo lejos de tener la bola de cristal, pero no veo un foco que yo te diría, de ahí va a salir algo. Ujú. ¿Hay algún país que sea ese brillante en bruto? Ruanda está ahí, ¿eh? Ruanda está muy bien manejada, tiene un problema que sigue teniendo malaria, pero Ruanda es un país donde las calles están limpias, hay educación, les está yendo bien, es un muy buen ejemplo para otros países. Está manejada por un dictador, ¿sí? No brilla por su democracia, Claro. pero en África tampoco las democracias no son exactamente las que hay, tampoco no sirven. Te imaginas las cantidades de las que no hay, ¿no? Claro. África todavía está rezagada, está rezagada. Vamos a ver qué le va a hacer la inteligencia artificial a África. Eso va a ser muy interesante ver. Ujú. Bueno, cruzamos el Atlántico, nos vamos a América del Sur. A ver, en estos días se habla mucho de las cuestiones económicas del gobierno de Lula, ¿no? Que estaría empezando a sentir el peso de algunas decisiones que algunos los comparan con decisiones que se han tomado en el kirchnerismo con respecto a la economía. ¿Qué escenario enfrenta este Lula? Lula enfrenta un escenario durísimo. ¿Viste cuando vos estabas en el grado, en el colegio, y había que hacer algo, bueno, limpiar el grado, y la maestra iba a decir 2 o 3 personas y vos querés que no te nombre? ¿Sí? Que no diga Obvio. Horacio, que no diga Horacio, ¿no es cierto? Claro, Bueno, claro. Lula tenía que haberle pasado esto con Trump, y Trump terminó señalando a Brasil. Cuando habló de reciprocidad en los aranceles, nombró directamente a Brasil. Esto quiere decir que a Brasil le va a tocar un gran pedazo de la furia trumpista y americana, y lo que se avecina es una crisis económica que ya empezó sin eso, y es una crisis de confianza. Es decir, la gente no confía en Brasil. Como no confía en Brasil, vende sus papeles brasileros, y compra dólares. Eso hace bajar la moneda local al real. Es decir, no es que la gente, el mercado negro, las 6 personas que se van de vacaciones, ¿sí? Que además Brasil está yendo de vacaciones, ellos se van de vacaciones en diciembre y en febrero, no tanto en enero. Y entonces tenés mucha gente también, por supuesto, comprando dólares para irse de viaje, pero la caída del real probablemente viene de la falta de confianza. Ayer el real tocó 6.32, es un número lejísimo para que tengamos una idea, hace no tanto, estaba 4 el real. Mm, claro. Lo que estamos viendo es el comienzo de una crisis importante en un país muy grande, en donde la amenaza de Trump es durísima. Y fíjate la disyuntiva que tiene Brasil.
Brasil le cobra 60% de impuestos, de aranceles, a todas las importaciones americanas. Estados Unidos prácticamente no cobra nada, es un país de muy pocos aranceles. Y entonces ya dijo que va a haber reciprocidad. Primero, todos los países que tengan IVA tienen que tomar en cuenta que si los productos americanos pagan IVA, por ejemplo, en la Argentina van a pagar un 20% de aranceles nuevos en Estados Unidos. Va a haber reciprocidad en todo, por lo menos reciprocidad. Y en el caso de Brasil son 60%. Entonces ahora Brasil tiene dos opciones. O baja los aranceles y los pone a la altura del 5% y pierde recaudar una suma inmensa de dinero porque Brasil importa más de lo que exporta a Estados Unidos. Uno creería lo contrario, ¿sí? Claro. Importa en valor de dólares, ¿sí? Sí, sí. Por supuesto, Brasil exporta commodities que son de bajo valor por tonelada y Estados Unidos exporta chips o exporta electrónica, ¿sí? O maquinaria o lo que sea. Y entonces, o baja y entonces la recaudación se va pero al demonio en Brasil y van a tener que imprimir reales como loco, eso va a llevar a real a lo que sea, 10, a 12, a 14, lo que sea, posibilidad número uno, y la posibilidad número dos es que lo mantengan, y entonces las exportaciones de Brasil dejan de exportar a Brasil porque nadie va a comprar con un 60% de recargo, y Argentina y otros países que compiten con Brasil se la van a comer cruda a Brasil. Claro, claro. Así que yo le veo un año muy duro a Brasil, el año de 2025. No sé, aparte, si no va a terminar dimitiendo Lula, cosa que no estoy tan convencido, estos tipos no dimiten con facilidad, pero si llega a dimitir Lula, acuérdate que la salud de él no es perfecta. No, claro. Si llega a dimitir Lula, el vicepresidente es de derecha, es del partido de él. Claro. Así que puede ser que veamos un cambio. Bien. Chile, una economía de mercado capitalista y al frente tienen a alguien que en algún momento pasó por el comunismo. ¿Cómo fue el año de Chile? Bueno, Boric en varias cosas no. La verdad es que sorprendió en varias cosas. Sorprendió para mal en el manejo de la economía, hizo todo mal. De hecho, además, Chile ahora está sufriendo la caída del precio del cobre, que es lo que ellos exportan, muy grande, porque como China está en una recesión, ella no compra cobre. Y ella es la gran compradora de cobre. Y por otro lado, su posición en el tema de Venezuela y de las dictaduras como Cuba sorprendió, porque fue tan vehemente como Milei. Eso fue una sorpresa, digamos, la sorpresa, llamémosla más grata de lo que hizo Boric. Pero Boric es un experimento que va a perderse en la historia, ¿sí? No, Chile va a volver seguramente el centro derecha. Es un país que no está para socialismo. Nunca pensé que Chile iba a funcionar el socialismo. No hablo porque estuvo Pinochet, ¿sí? Sino porque en general, históricamente, es un país con clases sociales muy definidas y muy difícil de poner en la licuadora, ¿sí? Porque la idea de poner las clases y que se conviertan en una sola, no. Muy lejos en Chile de que eso pase. Claro. Hablemos un poquito de Venezuela. Venezuela tuvo elecciones amañadas, irregulares, denunciadas. No falta mucho para que asuma nuevamente Maduro y estamos en un momento de conflicto no solamente con la República Argentina, sino con bastantes países de la región. ¿Qué escenario imaginás en Venezuela para el próximo año? Bueno, Venezuela jamás, lo comentamos nosotros cuando estuvimos en el programa al aire, y yo te dije que esto es un rehén, y de hecho hoy pidieron ya un intercambio con otra persona. ¿Sí? Venezuela es una organización terrorista, no es un país. La verdad, no tiene, para llamar eso un país solamente porque tiene una bandera y un señor que se llama presidente, eso no lo convierte en un país. ¿Sí? Un país es mucho más que eso. Para mí es más cerca de una organización terrorista que un país. Venezuela tiene el problema muy serio de que su apoyo viene de Rusia y China. Rusia no está para apoyar a nadie a esta altura del partido y China cada vez va a poder apoyar menos. Y en algún momento quizás China va a querer y Rusia van a querer entregar fichas. Por ejemplo, le van a venir a Rusia y si querés te levantar las sanciones, entrega a Irán. Y para Rusia igual está medio perdido Irán, así que probablemente lo haga. O van a venir a China y para que las aranceles, además del boicot de los chips, además los aranceles que le mete Estados Unidos a China no sean tan altos, puede ser que le digan, no, tenés que tenés que dejar de apoyar a Venezuela y a Cuba. Sí. Que eso sería un triunfo fabuloso para Trump y para su ministro de Relaciones Exteriores, su secretario de Estado, Marco Rubio, que es cubano. Así que yo creo que este año es un año difícil para Venezuela. Los apoyos cada vez van a ser menores. Y el haber visto como Rusia dejó a Siria en 2 semanas se levantó y se fue. Vos sabés que hoy se fueron todos los barcos, los aviones que ellos tenían ahí en el puerto, se fueron todos. No dejaron nada.
Así que directamente le entregaron, en 2 semanas le entregaron. Yo creo que, que en algún lugar Maduro está leyendo o no está leyendo la escritura en la pared, pero él no tiene muchas salidas. La dictadura de él no va a ningún lado. Por supuesto, él va a asumir el 10 de enero. Yo no sé qué es lo que espera la gente que ocurra. Este, y bueno, como te digo, es una organización terrorista que en algún momento no va a poder aguantar. Yo creo que si estamos, que vuelvo para atrás del principio de la conversación, que si esto fuera la caída del muro de Berlín, lo de Siria, o quizás lo de Hamás, ¿sí? El 7 de octubre es el comienzo de la caída del muro de Berlín, yo creo que más bien lo de Siria, eh, Venezuela sería parte del paquete de la caída del muro de Berlín. ¿Sí? Recuerdo a la gente que cuando cayó el muro de Berlín, después, todos los países que estaban en la órbita comunista, Polonia, Hungría, Rumania, Checoslovaquia en esa época, y Ucrania que era parte, Polonia, todos ellos quedaron, se liberaron del yugo comunista y eventualmente la Unión Soviética dejó de existir y dejó de ser un país comunista. Esto es lo que podría pasar en una cadena de la que hablamos antes, y Venezuela yo creo que está en esa cadena. México tuvo cambio de autoridades, se radicalizó hacia la izquierda. ¿Qué está pasando en México? Bueno, México va a un enfrentamiento con Trump muy duro. Para Trump es lo que más a la gente le preocupa, es lo que más le importa, y México corre el peligro de que Estados Unidos le meta aranceles del 100% y la ahogue. Es decir, básicamente, si México no puede exportar a Estados Unidos, se mueren de hambre. Tienen el 82% de sus exportaciones son a Estados Unidos, y esta mujer trató de diversificar y en vez de apuntar más a la Unión Europea, cosa que tenía que haber hecho, apuntó mucho más a China, y China ya no importa, porque China no es que no importa en el sentido de que no hace importaciones, importa menos cosas. Sí. Y México tiene un problema muy serio y Estados Unidos no va a dejar que China tenga como la base que tiene en Neuquén, ¿sí? No va a dejar que algo así ocurra en México, y yo creo que ese era el plan de esta mujer. Y el conflicto yo creo que va a escalar mucho, y creo que en México vamos a ver problemas muy serios en México. No me imagino una guerra, no me imagino una invasión americana, pero amenazas militares van a haber. Yo creo que vamos hacia un enfrentamiento importante, porque esta mujer un poquito delira, y creo que su delirio de geopolítico, porque tiene un delirio geopolítico ella, y también lo tenía López Obrador, pero ella más, creo que lo va a pagar caro una vez más, ¿sí? Cuando la fe empieza a reemplazar la realidad. Faltan unos días para que asuma Trump, pero ya ha habido algunas novedades o algunas situaciones o un cambio de época en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar a partir de que asuma Trump? ¿Qué va a cambiar? Bueno, va a cambiar mucho. Primero, el poderío de la inteligencia artificial se va a incrementar muchísimo el año que viene, mucho, mucho. Es decir, vamos a empezar ya a ver efectos directamente sobre la economía, vamos a ver a un Estados Unidos controlando la inteligencia artificial en la parte exportativa, ¿sí? No hacia adentro va a haber bastante libertad. Y eso vamos a ver efectos inmediatos en muchos lugares. Vamos a ver un país que le va a ir muy bien económicamente porque va a tener las aranceles. Alguien dice, sí, pero va a haber inflación por los aranceles. Yo dudo que va a haber inflación por los aranceles. Hay muchos otros elementos dentro de la economía que van a contrarrestar eso. Y un estado de ánimo muy expansivo va a tener Estados Unidos. Y con justa razón, porque lentamente se perfila o se vuelve a perfilar un mundo unipolar manejado por Estados Unidos, como cuando cayó el muro de Berlín. Es decir, en el 92 la única potencia que había en el mundo era Estados Unidos, las demás eran potencias regionales, tanto Rusia como China en ese momento. Y eso creo que se va a sentir y se va a empezar a actuar así, y vamos a ver un Estados Unidos mucho más agresiva, un Estados Unidos poniendo a Europa en bretes muy serios, eh, pero de una economía que en mi opinión va a andar muy, muy bien, a menos que realmente resulte una inflación, en cuyo caso van a subir las tasas, y eso puede traer dolor a los ciudadanos, pero no es lo que parece. Todo apuntaría a un año muy exitoso económicamente, y los problemas sociales de Estados Unidos, en vez de agravarse, creo que van a empezar a encontrar un lugar, una tregua, esa lucha social que viene pasando los últimos 4 años, 8 años, lucha cultural. Ujú. Buki, y por último, ya pasó un año prácticamente, un poquito más de un año del gobierno de Javier Milei. Javier Milei
tomó posicionamientos geopolíticos muy firmes al principio de su mandato, habiendo pasado un año y terminando esta especie de balance de lo que ha pasado en el planeta en este 2024. ¿Qué tal la vio Milei? ¿Qué tan bien se posicionó con respecto a las cosas que podían llegar a suceder? Primero que tiene dos ventajas, Milei. La primera es que él venía con un sistema, un sistema económico que siempre que se aplicó funcionó, ¿sí? Y lo venía a aplicar a un país que tenía un sistema económico que siempre que se aplicó no funcionó. Él ya venía con esa ventaja, es decir, él sabía. No es él creía, pero viste, otra vez, ¿te acordás entre querer y saber, no? Sí, Esto no era fe, él sabía lo que estaba haciendo y la gente, y esto curiosísimamente, la gente distinguió por primera vez entre uno que sabe y un chanta, como dicen en Argentina, ¿sí? Es decir, escuchaba y muchas veces sin entender, porque si hay alguien habla difícil es él. A mí me cuesta seguirlo cuando empieza y la gente sintió que el hombre sabía. Creo que eso le dio un poco de colchón. Yo creo que eso fue el motivo de que lo acompañaron tanto, ¿sí? Además del hartazgo, etcétera. Pero pensarlo así, una vez que vos ves que alguien sabe, ¿sí? Vos te perdiste en un paseo y hay un vaqueano, ¿sí? Y vos te das cuenta que el tipo conoce y las plantas y las piedras y te relata cosas que vos no entendés nada, sí, pero vos sabés que con él vas a llegar, vas a volver a tu claro, casa, ¿sí? claro, claro. Yo creo que pasó eso, ¿sí? La sensación de que tenés un vaqueano que sabe lo que está haciendo y con otra cosa increíble que tiene este muchacho, y es que él realmente la plata a él no le importa. Entonces la gente sabe que no es que él no es corrupto, no le interesa la plata. Sí, Puede ser que hasta tenga otro tipo de corrupción, si se lo pueda corromper por otro lado, pero no con dinero. claro, Y los argentinos que conocen muy bien la corrupción, porque muchos de ellos son corruptos en su propia vida, incluso a niveles chicos, saben reconocer cuando no está, cuando no hay corrupto, ¿sí? Y eso también funcionó muy bien, y fue el ataque de él contra la corrupción que lo mantuvo, que ayudó a la gente a aguantársela y llegar a la situación en la cual él básicamente dominó la inflación y ser lo que es hoy un héroe a nivel mundial, ¿sí? Es decir, a mí la gente en la calle me preguntaba, yo decía, Argentina me decía Messi, ahora la mitad me dice Milei. Así que estamos frente a algo rarísimo, ¿sí? Producto, por supuesto, en mi opinión, lo vengo diciendo desde que ocurrió de la pandemia. Es decir, el día que vimos que toda la gente que eran sus líderes la pasaban bárbaro y nosotros estábamos encerrados en las casas, ese día Milei que había ganado las elecciones, solamente todavía no se había presentado. claro, claro, claro. Eh, Y con respecto a la cuestión geopolítica, digamos, Milei rápidamente tomó decisiones con respecto a Estados Unidos, con respecto a Europa, con respecto a Israel. ¿Qué tan acertado estuvo en su visión? Digamos, ahora es fácil decirlo, pero él empezó a tomar estas decisiones en enero y en febrero. a ver, esas fueron decisiones ideológicas de él, no fueron pragmáticas. De hecho, algunas fueron pragmáticas, como por ejemplo no pelearse con China. La lógica hubiera sido que Argentina, cuando lo suma Milei, era cortar las relaciones, no cortar, pero hacer relaciones diplomáticas con Taiwán, que es el futuro, y darle espalda al pasado. Él se dio cuenta que iba a pasar, pero no podía porque China tenía, entre otras cosas, el swap, ¿sí? Claro, Así que no lo hizo y fue pragmático y no dejó que su fe le gane a la realidad. Esto es otra ventaja que tiene Milei, ¿sí? Frente al pragmatismo, él va a ser pragmático, él va a hacer lo que convenga al país, no lo que él quisiera que ocurra. Y eso también fue una sorpresa, sigue siendo para mí una sorpresa muy importante de este hombre. Y en cuanto a si le salió bien o mal, mirá, Estados Unidos él apoyó a Trump y le salió fabulosa esa. Trump ahora ve, y en América Latina el único país fuera de Paraguay que está alineado con esa línea es Argentina. claro. Puede ser Ecuador. Pero no, 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 nada más. Terminó, todo además está en manos de la izquierda y él es el aliado natural. Vos sabés que Trump no invita a todo el mundo a su asunción. En general, los países invitas a todos los jefes de Estado de todo el mundo. Estados Unidos no. Estados Unidos cada uno decide a quién invita. Ujú. Lo invitó a Xi, que por supuesto no va a venir, no tiene que estar loco para venir Xi no le conviene ir. Pero lo invitó a Milei, y Zelensky, le preguntaron, ¿lo invitó a Zelensky? No, si quiere venir que venga, pero yo no lo invité. Es decir, utiliza la invitación como un arma, es importante, y al primero que invitó fue a Milei. Claro. Y esto es un golazo para Argentina ahora en un mundo unipolar, que Estados Unidos es
es el polo, es... No, no, no. Le salió bien la elección ideológica, desde el punto de vista pragmático. En cuanto a Israel, apostó a Israel, una apuesta que le costó bastante, que fue dura, porque muchos países se enojaron, la Unión Europea, etcétera, y él no le importó. En eso es puro idealismo, se fue a Israel, ¿te acuerdas? Viajó a Israel en medio de la guerra, no se le importaba nada. Yo creo que siempre anda, cuando viaja en el avión privado, anda repetido que no puede viajar en los aviones de línea, le gusta viajar con la gente, le encanta. Pero y se empezó a entender que es presidente, sí, también, eso también, ¿no? Ahora sí. Vos hablaste con él un montón, así que vos lo conocés mucho más que yo. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, Muki, gracias por haberme invitado a participar de estas conversaciones que mantenemos a la distancia. Este es el último capítulo de este año. A mediados de enero volvemos con el Observador Internacional. Así que, bueno, a disfrutar de los capítulos. Dime. Yo quería desearle a todo el mundo felices fiestas, que la pasen bien, que tengan 2 semanas ¿cómo se llama?, de vacaciones del mundo internacional, que es interesante por un lado y angustiante por el otro para muchos, me imagino. Así que, Horacio, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos juntos, como dijiste vos, el 15 la segunda semana de la segunda quincena de enero. Dale, ahí nos encontraremos. A mediados de enero veremos con qué mundo nos encontramos, Muki. Dale. Muchas gracias. Buen año para todos. Esto fue El Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavac y gracias por acompañarnos con estas conversaciones que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional. Muki Tenenbaum.